Bien, buenos días. Bienvenidos a todos los asistentes a este acto y muy especialmente a quienes sé que son el grueso del público, que son los alumnos de Literatura Hispanoamericana Actual de cuarto. Muchas gracias a todos por estar aquí y por venir. Bueno, quiero empezar por decir que hoy es un día verdaderamente grande para nuestro Centro de Estudios Iberoamericanos, porque, Mario Benedetti, porque tenemos con nosotros a quien es una de las grandes figuras, una de las grandes escritoras, de las más importantes escritoras de la literatura hispanoamericana de las últimas décadas, uno de los nombres consagrados de esa literatura del periodo que los profesores de literatura y los historiadores de la literatura hispanoamericana, latinoamericana llaman del post-boom, que es lo que los alumnos a los que acabo de aludir van a estudiar muy próximamente, de manera que es un lujo absoluto para nosotros, los profesores, los integrantes del Centro de Estudios Iberoamericanos y para los alumnos que estáis aquí hoy acompañándonos. Tenemos a Luisa Valenzuela, nada más y nada menos. Además, tenemos el lujo de que haya venido acompañada por quien es una de las mayores especialistas en su obra, que es la profesora María Teresa Medeiros Lichem, de la Universidad de Viena, de modo que bueno, pues, no podíamos esperar una circunstancia más perfecta. Claro, al venir María Teresa con ella, por supuesto va a ser ella quien haga la presentación de Luisa Valenzuela y además quien guíe la charla, quien guíe las preguntas que ella le va a ir haciendo para que sea una conferencia, diálogo fluido y por supuesto que para después podáis hacer todas las preguntas que queráis hacer con total y absoluta libertad. De modo que yo en esta ocasión soy muy breve y lo que quiero sobre todo es en esta ocasión daros la bienvenida, la más calurosa bienvenida a Luisa, a María Teresa, a nuestro centro, y también expresaros el más profundo agradecimiento de mi parte y de parte de todos los integrantes de nuestro centro. Aquí nos acompaña el profesor José Carlos Rovira, del que os he hablado antes y que os he podido ya presentar, la profesora Claudia Gómez, nuestros doctorandos, etcétera, que son miembros del centro, y también estoy segura que de todos nuestros alumnos y asistentes expresaros ese gran agradecimiento, porque con estos actos pues damos vida literaria real a este espacio y además creo que estoy segura y quiero así pensarlo, llenamos de entusiasmo a nuestros estudiantes en literatura hispanoamericana por tener esta oportunidad que es absolutamente única. Dicho esto, os dejo la palabra. Mil gracias, Eva Valero, por esta invitación preciosa en esta maravillosa universidad. Realmente es un placer estar acá con ustedes. Les agradezco mucho la presencia, le agradezco mucho a la doctora María Teresa Medeiros Lichem de acompañarme, porque es como un lujo, ¿no?, venir con experta puesta, pero en realidad es una gran amiga, por eso me acompaña. Siempre es un placer encontrarse con un público distinto y miradas interesantes e inteligentes, así que adelante, María Teresa. Bueno, voy a ser breve porque esta mañana es para que Luisa hable con ustedes, pero sí voy a hacer una pequeña introducción porque no todo el mundo sabe la importancia que tiene Luisa en la crítica internacional. Bien, entonces, en homenaje a los 50 años de la primera novela de Luisa Valenzuela, se celebraron en Buenos Aires en noviembre del 2015 las jornadas llamadas El vértigo de la escritura, título que alude a lo que las promotoras explican como, cito, el vértigo maravilloso que es el de leer su texto. Hacia fines del siglo XX, Luisa Valenzuela comenzó a surgir como una de las figuras literarias argentinas de mayor prestigio internacional. El mérito de su obra ha sido reconocido por críticos y lectores y premiado tanto en el continente americano como en Europa. Carlos Fuentes
vio en Luisa Valenzuela, cito, la heredera de la literatura latinoamericana. Usa una corona opulenta y barroca, pero tiene los pies desnudos. Fin de cita. Julio Cortázar, a su vez, aquilata la obra de Luisa Valenzuela con estas palabras, y cito nuevamente: valiente, sin autocensura ni ultranzas, cuidadosa de su lenguaje, exorbitado cuando necesario, pero deliciosamente fino y recatado allí donde también lo es. Leerla es tocar de lleno con nuestra realidad, allí donde el plural sobrepasa las limitaciones del pasado. Leerla es participar en una búsqueda de identidad latinoamericana que contiene por adelantado su enriquecimiento. Los libros de Luisa Valenzuela son nuestro presente, pero contienen también mucho de nuestro futuro, y de esto vamos a hablar también después en la discusión. Hay verdadero sol, verdadero amor, verdadera libertad en cada una de sus páginas. Fin de cita. La crítica literaria internacional ha estudiado su obra en múltiples publicaciones, como lo confirma la bibliografía de 85 páginas, bibliografía de este libro que publicamos en Estados Unidos después del simposio que le hicimos en Viena en honor a sus 70 años. Así que aquí hay artículos muy importantes de todo el mundo sobre Luisa. Perdonen la falta de modestia, pero bueno, quería decirles de las 85 páginas porque ustedes son estudiantes. A partir de la década de los 80 se han proliferado los estudios críticos sobre su narrativa, reunido ya sea en libros o en prestigiosas revistas académicas que le han dedicado volúmenes especiales. Su obra casi completa ha sido traducida al inglés y obras individuales al francés, italiano, portugués, holandés, japonés, serbo, croata y hasta el farsi. A partir de su primera novela, Hay que sonreír, en 1966, y de los experimentos narrativos en El gato eficaz, del 72, la crítica se ha interesado por los aspectos lingüísticos y el erotismo en sus textos. En esta etapa inicial ya aflora su empeño por articular un lenguaje con especificidad femenina, algo muy importante en el siglo XXI. Por elaborar lo que ella llama un lenguaje émbrico, liberado de constricciones patriarcales y de autocensuras. Esto lo dice en su artículo Mis brujas favoritas, del 82. Y por circunscribir un territorio propio en el que la mujer actúe como sujeto de enunciación. Un eje fundamental de la obra valenzueliana es la relación entre individuo, palabra y poder. A partir de Aquí pasan cosas raras, del 75, y Como en la guerra, del 77, la escritura de Valenzuela adquiere una dimensión política, en cuanto inscribe la conflictiva realidad de la represión en textos transgresores que intentan desentrañar los mecanismos del poder estatal. Acuérdense una cita famosa de ella que dice que ella escribe para entender tanta crueldad cuando escribe sobre la dictadura, ¿no? Para entender. Es consabido que los sistemas dictatoriales acallan las voces que promueven la libertad de espíritu. Y es precisamente en esta encrucijada de las relaciones de poder donde el escritor con su palabra se posiciona como un defensor de la libertad individual. Este es el espacio donde los textos de Luisa Valenzuela articulan la violencia estatal para desenmascarar los abusos. Otra palabra clave en la crítica de Valenzuela, desenmascarar los abusos de un sistema autoritario hermético. A causa de las circunstancias políticas en Argentina, todos sabemos, la autora se traslada a Nueva York en 1979, donde permanece 10 años. En este periodo escribe las obras que más han ocupado a la crítica,
como son Cambio de Armas del 82, publicado primero en Estados Unidos en español y en inglés, y solamente el 99 en una colección de cuentos en la Argentina, o sea, casi 20 años después en su país. Cola de lagartija de 1983, y las que publica a su regreso a la Argentina, como Novela negra con argentinos, que acaba de ser reeditada, Realidad nacional desde la cama, Simetrías y La travesía, que acaba de ser republicada en La Habana, ¿verdad? Hace un par de semanas. El tema del poder en la obra valenzueliana adquiere una dimensión tanto ética como estética, que se refleja en la voluntad de narrar, cito una frase de ella, aquella que se resiste a ser verbalizado, o como ella dice en su ensayo Escribir con el cuerpo del 93, debemos seguir escribiendo sobre los horrores para que no se pierda la memoria y vuelva a repetirse la historia. Fin de cita. Observadora de la realidad circundante y atenta a los tiempos cambiantes, es un título de ella, su producción literaria amplía su visión más allá de los asuntos de género y de la estética del lenguaje. Los textos de Luisa Valenzuela se prestan a variadas e ingeniosas interpretaciones, tanto temáticas sobre memoria, desplazamiento, exilio, psique social, trauma postdictatorial, etc., como lingüísticas sobre su humor, aspectos lúdicos del lenguaje, y así como también agudos análisis desde ópticas postestructuralistas, feministas, posfeministas y posmodernas. Todo esto lo he escrito pensando en ustedes que son estudiantes y no saben todavía el tema de sus tesis, ¿no? Entonces, cuando hice una investigación hace unos años precisamente para este libro, esta época, ya habían 47 tesis doctorales escritas donde ella es una de las autoras estudiadas. O sea, hay mucho terreno todavía que investigar. En el nuevo milenio y desde la publicación de Cuentos completos y uno más del 99, su obra se ha diversificado más allá en colecciones de ensayos teóricos y conferencias, así como en antologías de un nuevo género, el microrrelato. En sus ensayos, Peligrosas palabras, reflexiones de una escritora del 2001, Los deseos oscuros y los otros, cuadernos de Nueva York del 2002, y Escritura y secreto, también del 2002, la autora ha reunido sus reflexiones sobre el arte de escribir y su propia escritura, que constituyen una beta valiosa para investigadores de su poética. Su maestría en juegos de palabras brilla en sus brevísimos textos reunidos en breves, microrrelatos completos hasta hoy, Juego de villanos, ABC de las microfábulas y en los cuentos 3x5, publicados en España por si acaso. Al publicar el 2010 su novela El Mañana, que es la que ella ha traído y de la que vamos a hablar un poquito hoy, la autora se propuso nunca más escribir novelas, propósito que por suerte no cumplió. En esta obra, que considera su ars poética y de la que ha dicho ella, en El Mañana late la pregunta sobre si existe o no un distinto acercamiento al lenguaje desde lo femenino. Constituye una síntesis de su recorrido literario en que vislumbramos los temores de la autora sobre los peligros que acechan al proyecto de escritura femenina. Y también esto tomado como metáfora, ¿no? La voz de la mujer. La trama de esta novela se desarrolla en la nave llamada El Mañana, tripulada por mujeres donde 18 escritoras debaten y celebran los logros de su escritura, cuando súbitamente son invadidas por tropas de asalto que atacan la nave, apresan a capitanas y navegantes, prohibiéndoles seguir escribiendo, arrancan sus libros de las bibliotecas, las acusan de cosas falsas, de portar armas, de ser terroristas del lenguaje, entre paréntesis, ¿no? Y cito, 18 narradoras nacionales son borradas del mapa de un plumazo. Acuérdense de los plumazos que hay hoy en día en la historia actual. Bien,
Voy a terminar porque la palabra es bella. Esta visión a primera vista morbosa no representa un temor infundado, sino una alegoría a los retrocesos en los procesos democráticos que actualmente vivimos en nuestras sociedades contemporáneas. En Europa mucho, yo vivo en Viena, conozco. En que nuevas violencias con sus correspondientes resistencias invaden el espacio público. Una visión que discierne sobre procesos culturales en un mundo globalizante, cargada con una buena porción de humor y de reflexión ético-social sobre otras ambigüedades posmodernas. Y ahora termino. Esta estética de acercamiento al lenguaje desde lo femenino, como lo propone la autora, indaga en un territorio inexplorado del conocimiento del alma humana. Esto es para mí escritura femenina. Crea un lenguaje fraguado en la indagación y reescritura y se posesiona con un nuevo parámetro o quizás una nueva musicalidad, un nuevo ritmo. Si leen esta hoja que les hemos fotocopiado, busquen allá el nuevo ritmo de la palabra. Bien, en que, cito, la vibración de la voz resuena diferente en las entrañas. Esto está en el mañana. Esta nueva voz se desliza en un contrapunteo con el significante falogocéntrico, creando así un espacio en que la figura de la mujer está escrita con el cuerpo, como dice ella en un ensayo famoso, para lograr una armonía semántica que redefine el sujeto en fulgurantes imágenes valenzuelianas. Y las dejo con la autora para que disfruten. Muchas gracias, María Teresa. Es muy difícil estar presente así de cara al público cuando están leyendo un texto como este. Te agradezco mucho, María Teresa. Y de golpe me acordé de Borges. Y Borges lo que hacía cuando lo ponderaban y hablaban de él afirmaba. Él afirmaba, con cierta ironía, ¿no? Pero él afirmaba, sí, muy bien. Después decían, ¿qué va a pasar cuando se den cuenta que soy un impostor, ¿no? Cuando soy un fraude. Pero bueno, todo escritor es un poco un impostor, un fraude. Y cuando tanto hablabas del postestructuralismo, de la post-boom, del post no sé qué, pensaba en esta palabra de hoy de moda, tan de moda y tan tremenda, que es la posverdad. Y la posverdad es aquello que nos creemos que no tiene nada que ver con la realidad y que estamos sufriendo desde las altas esferas del gobierno, por lo menos en mi país, de una manera pavorosa. Y toda la llegada de Trump, ¿no? Ese mundo de la posverdad, donde se supone que lo que dicen los medios es cierto porque está ahí, no porque sea en absoluto cierto. Las promesas de campaña son ciertas porque son promesas, entonces nos conviene creerlas, y después la cosa no tiene nada que ver con la realidad, pero es otra etapa, ese momento de la posverdad. Yo creo que en ese sentido la literatura nos defiende. El aprender a leer a fondo, y la escritura es una forma de leer a fondo la realidad, hace que no nos dejamos engañar por las trampas del lenguaje, de los discursos oficiales. Hace que entendamos qué se está diciendo detrás de las palabras, que es aquello que reverbera en una certidumbre, en una verdad, a pesar del emisor. Eso me interesa mucho explorarlo a veces. María Teresa dijo, y quisiera hoy hacer un poco de una aclaración en ese sentido, cuando escribí El Mañana, y me interesa hablar de esto porque el tema que planteamos de entrada, esta idea de escribir como aventura, tiene que ver con la sorpresa de ciertos escritores, como es mi caso, que escribimos sin un plan preestablecido, sin un mapa de lo que va a ser ese texto. Hay muchos escritores que le deben haber dicho hay que hacer un mapa, el orgasmo, la estructura, y lo que les pasa a estos escritores, y generalmente son hombres, es que después se encuentran con que lo realizado no es exactamente lo que pensaron.
y a veces se sienten decepcionados. Yo tengo la suerte de nunca sentirme decepcionada con lo que escribo, porque como nunca lo pensé de antemano, lo que está bien, es esa verdad, es esa realidad. Entonces, cuando María Teresa dijo que al escribir este libro, después les voy a contar por qué yo había decidido no escribir nunca más novela, primero porque me costó mucho, después porque pasaron una serie de incidentes posteriores, que creo que voy a aludir a ellos, y porque ya tenía muchos libros. De golpe tengo casi 30 libros, cubro estantes. Quien tiene toda mi colección es mucho, es demasiado, me agobia un poco. Entonces dije, ya paro un poco, el microrelato chiquitito, nos lo pone en un bolsillo, sigamos así. Estaba en el 2012, llegaba el carnaval, y a mí lo que más me interesa después de la literatura, quizá durante, no antes ni después, sino imbricado con la literatura, son las máscaras, el tema de las máscaras, el tema de los carnavales, esa instancia, ese elemento que sirve para conectarnos con lo sagrado, que es una especie de interfaz entre lo profano y lo sagrado, entre lo lúdico y lo cierto, entre el mascarar y desenmascarar, entre aquello que miente y que dice la verdad. Es la literatura, es una máscara. Entonces me interesan las máscaras, y está llegando el carnaval, y no tengo ningún viaje en puertas porque se me había frustrado uno que teníamos planeado con unos amigos, y le escribo a una amiga y una crítica que había estado trabajando mis cosas en Cerdeña, que me había hablado de estos mamutones, digo, ¿qué haces para carnaval? Faltaban 15 días. Y me dice, esperarte. Tomo un avión, me voy a Cerdeña a ver los carnavales del interior de la isla, que es una experiencia muy fuerte. Y ustedes tienen en algunas partes de España también estos carnavales apotropaicos, estos carnavales que tienen que ver con la tierra, que son ritos agrarios prehispánicos casi, precatólicos decididamente, dionisíacos. Y voy a ver eso, llego al pueblo central de la máscara central de Mamollada, se llama Mamollada del Pueblo, la máscara emblemática de Cerdeña, que es la del mamutón, y me dicen que Perón nació allí. Perón nuestro, Juan Domingo Perón, este emblemático presidente nuestro, para bien o para mal, de nuestro país, gente de este pequeño pueblo de 4.000 habitantes que se llama Mamollada, en el corazón de la isla de Cerdeña, en un lugar muy ríspido, muy duro, muy fuerte, muy brutal, de alguna manera maravillosa. Se supone que era un inmigrante sardo que después un buen día se encumbró, se transformó, renegó de su sardidad y se hizo presidente de la República, cosa que de ser cierto habría sido un fraude él, no como Borges, que era un falso fraude, un verdadero fraude, porque por constitución tenía que ser nativo de Argentina el presidente y no haber entrado en un colegio militar y demás. Hay libros enteros en Cerdeña publicados sobre eso, en la Argentina no se sabía el tema. Me regalaron en bandeja una novela, y una novela llena de implicaciones semánticas maravillosas, porque la máscara del mamutón, que además es un chivo expiatorio, es un personaje muy duro, muy telúrico, está hecha de una madera que en italiano es el pero selvático, el peral silvestre, Perón, ¿no? ¿Cómo va a estar la máscara de Perón? No va a ser hecha de pero. Pero había un montón de cosas así, escribió esa novela. Pero volvemos al mañana, esa novela que la disfruté mucho, la escribí muy rápido porque tenía miedo que en el momento que algún periodista se entere que hay esta leyenda en Italia, me escribe un libro rápido, cosa que me pasó con Juana Zurduy. Volveremos a eso. Entonces tengo que ganar de mano y escribir yo el libro. Y tenía personajes ya trabajados como José López Rega, que era fue el ministro de Bienestar Social de Perón, que había sido su secretario privado y que era llamado el Brujo, era un serial Rasputin argentino. Entonces pude escribirlo rápido y bien y interesante. Y negar esta novela anterior. Y negar esta novela anterior, y yo creo que María Teresa me va a hacer unas preguntas, no sé, primero porque me costó mucho trabajo escribirla. Segundo, porque me metí muy adentro en cosas que yo quería decir. Y tercero y principal, cuando la novela apareció, cuando fue publicada finalmente,
Yo salía de un coma de 1 mes y medio, había tenido una meningitis viral espantosa, y me traen y me dicen, mirá, salió tu libro, y yo no lo quería ni ver, pero ni ver, no podía ni conectarme con la idea de escribir, de la literatura, del libro, de nada. Mucho después me dijeron, mis lectores me dijeron, ¿te das cuenta que era una novela premonitoria? Yo estaba en internación domiciliaria en casa, llena de tubos y de cosas, y de enfermeras y de camas ortopédicas, y estos están en arresto domiciliario. Hay muchas cosas del olvido, de la intención de hacerte olvidar, que entraban en esta meningitis, así que se cruzó eso. Por lo cual, escribir esa aventura, yo creo que decidimos un poco enfocarla. En este caso, que en cada universidad vamos cambiando un poco el espíritu del asunto, porque a mí me aburre contar lo que ya sé o volver a contar lo mismo. Entonces traía textos que no leo, pero sí... Pero yo te voy a hacer leer una parte que me gusta mucho sobre la narración. Ya, entonces, como les dije, tú dijiste que esta novela es tu ars poética. Y esto me trajo me recordó algo que yo enseñaba cuando enseño poesía, son las ars poéticas de los poetas, ¿no? Entonces hay la ars poética famosa de Borges, y claro, como hay muchas, o sea, conociste a Borges personalmente muy de cerca. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo definirías tu ars poética? Creo que sería muy interesante para los estudiantes, porque si recordamos a Borges, decía en su ars poética, convertir el ultraje de los años en música, o sea, convertir el ultraje en música de palabras, ¿no? Que creo que es lo que haces en muchos de tus cuentos. Pero también la poesía es la verde eternidad, porque también creo que tu palabra es eso, esa cosa fresca, nueva, que va a quedar para siempre. Bueno, pero para mí tu texto va más allá, o sea, sin decir nada negativo contra Borges, porque ahí todos lo admiramos, querramos o no, ¿bien? Pero yo creo que tú vas más allá, o sea, Luisa va más allá del arte por el arte, del lenguaje que queremos, de la estética borgiana. Porque, como les dije al principio, lo que dijo Carlos Fuentes, tú caminas con los pies desnudos. Y eso es, si uno lee sus obras, tocas para mí a fondo la tierra, ¿ya? Estás con los pies desnudos sintiendo la tierra, la dureza o la humedad de la tierra, de nuestra realidad del siglo XXI, del siglo XX. Y llegas también a esas esferas que yo las llamo preverbales, porque yo creo que tú te metes en el subconsciente. Me encantaría que algún psicoanalista te haga un análisis de tus obras, porque, bueno, de hecho, en fin, entonces eso es lo que yo quisiera que me digas. ¿Cuál es tu ars poética? ¿Por qué dices que el mañana es tu ars poética? De principio lo digo porque soy una cara dura, porque sí, es una propuesta como cualquier otra, pero yo creo que en cierto sentido lo es porque es una novela de indagación, es una novela de suposiciones, de conjeturas. Se arrestan a estas 18 escritoras por algún motivo que no se sabe, porque las acusan de cosas falsas. Les plantan armas, les plantan droga, le dicen que son terroristas. Después al final, les cuento al final, esto es un spoiler, porque es un poco aquellos que tienen estas, lo que llamaban en una época mano de obra desocupada, los que se quedaron sin trabajo en los servicios secretos o en las dictaduras. Entonces había un premio norteamericano para los que tomaban grupos terroristas o grupos de droga. Entonces era más fácil agarrar a estas pobres mujeres que andar buscando grupos de verdad. Es un poco esa, no es una explicación directa, pero está ahí. Pero queda la conjetura de qué pasó, y son dos personajes muy importantes en este libro, que es los que van a indagar eso. ¿Qué pasó? Que en estas 18 escritoras que se reúnen a solas en un lugar cerrado, que es este barco, para que nadie se interfiera, para estar todos entre ellas, para ver cómo avanzaron en su escritura, si hay o no hay un acercamiento, porque eso es una pregunta que yo me hago, al lenguaje, desde el lugar de la mujer, no la novela rosa, no por temática, no por uso de palabras especiales, sino por una mirada desde otro lugar. Venimos de un lugar
donde nos estaban prohibidos, y de hecho María Teresa contaba cosas que te decían en tu familia, dice, bueno, esos no son textos para una dama, que no los lea. Y venimos de un lugar donde nos tenían prohibidos ciertas palabras, las célebres malas palabras, todo eso. Es decir, que en la casa del lenguaje, que es la casa del ser, según Heidegger, en esa casa no habitábamos los salones, no estábamos en el piano nobile, estábamos en los lugares más oscuros, más abandonados, en las cocinas, en los sótanos, en las mazmorras. Entonces conocemos del lenguaje algo que ustedes los hombres no conocen. Es un conocimiento desde abajo, desde el fondo, desde un lugar. Pero eso es una de las teorías que se lanzan en esta novela, una de las teorías que tengo yo, pero nada de eso es demostrable, o no, aunque ahora están demostrando tantas cosas con escáneres y tomografías y demás cosas. De hecho, hasta el día de hoy la palabra de la mujer da miedo. De hecho, hasta el día de hoy, si teníamos una presidenta que la quieren meter presa, la quieren matar, quieren todo, mucho es porque es mujer, no porque, en fin. Así que y el femicidio cada vez avanza más, es aterrador eso. Así que eso es en ese aspecto, y se habla todo el tiempo del lenguaje. En la novela son tipo conjeturas, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es lo preverbal? ¿Cuál es la voz humana? Nosotros hablamos, tenemos el lenguaje, pero el lenguaje es una voz adquirida. El perro ladra, la vaca muge, el burro rebuzna. ¿Nosotros qué? Lloramos, reímos, pero no tenemos cuál es nuestro lenguaje preverbal. Pero acuérdate que Lacan dijo que nosotros estamos fuera del lenguaje, ¿no? Entonces, Lacan dice, la mujer está fuera del lenguaje. Yo me femme enojo n'existe con pas. Lacan, Es frase famosa de Lacan. me peleo con La femme Lacan n'existe pas. personalmente, porque lo quiero mucho, lo admiraba en otros aspectos, cuando él habla de la instancia de la letra en el inconsciente, cómo está estructurado el inconsciente humano como un lenguaje. Eso es fascinante. Entonces, cuando él dice en un momento dado en uno de sus seminarios, entra, se planta ante el público ávido de que su palabra, hambriento de su palabra, dice, la femme n'existe pas, la mujer no existe, y se va, y los deja todos boquiabiertos. Entonces, la femme n'existe pas vuelve a la vez siguiente porque está fuera del lenguaje. ¿Por qué está fuera del lenguaje? Porque no sabe decir su gozo. La mujer goza, pero no lo sabe decir. Bueno, Lacan no leyó las escritoras modernas. Se ve que Lacan se quedó con una literatura antigua de la Anaïs Nin cuando repetía el deseo del hombre. Entonces, perdona que te interrumpa, ya que estamos en España, en el Quijote tampoco existe la Dulcinea, ¿no? Ajá, claro, la mujer está fuera del lenguaje. Pero de hecho, estamos fuera del lenguaje, y es cierto, porque no nos implican los plurales, porque el hombre es la mujer, el hombre es el ser humano, los derechos, por suerte ahora dicen los derechos humanos, pero eran los derechos del hombre. Como decía un amigo mío, cuando digo el hombre, abrazo a la mujer. Sí. Entonces estamos de alguna manera fuera de ese lenguaje coloquial. Hasta acá dicen, una mujer es abogado, una mujer es médico. No es médico, una mujer es presidente, no es presidenta, es presidenta de la Asociación de Beneficencia, no del país. Entonces, ahí es donde estamos fuera del lenguaje. Todo esto entra acá en un thriller, en una novela donde pasa de todo, no estamos, pero las conjeturas van flotando en estos dos, que hay un hacker que quiere saber esto del lenguaje, pues es un hacker, le interesa el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa dentro del lenguaje de las mujeres? Y hay un israelí que había pertenecido al Mossad, pero ya no, que se mete en el arresto domiciliario de ella, acaba en una villa miseria, pasan millones de cosas. Y entra Juana Zurduy, acá la dejo a la boliviana que les cuente. No cuenta tú de la obra, pero claro, lo que es extraordinario de esta obra, mucho de la crítica, y estaba leyendo bastante de la crítica que hay, aunque todavía no hay la crítica definitiva sobre tu libro, estoy convencida. Gracias a Dios nunca hay una crítica definitiva de nada, ¿no? Sí, te claro, decir, pero todo una cambia, crítica... todo el libro en una nueva lectura es otro libro. Sí, claro, es verdad. Perdóname. Bueno, está bien. Sí, la crítica ha leído mucho esto, la parte detectivesca, que claro, por supuesto es fascinante, ¿no? ¿Quién decía? Umberto Eco decía que una buena novela tiene que tener un tercio de sexo, un tercio de thriller y un tercio de una buena idea, y es un éxito, ¿no? Eso lo dijo en el Burgtheater de Viena. Así que bueno, aquí tiene más que un tercio de thriller, y realmente uno va ahí en la época de los hackers y de todo, aunque ha sido escrita ya hace más de 10 años, ¿no? Estamos en la actualidad, esto
Lo que a mí me llama la atención es que, bueno, les voy a leer esto, lo que dice Silvia Oppenheim cuando se publicó tu novela el 2010, dijo: Luisa Valenzuela pone la lengua sobre el tapete, toda la carne en el asador, se juega en lo dicho, juega con el decir, jugoso es el sentido de su letra, en el susurro, en el silencio, en el grito. Su nueva novela, El Mañana, es un verdadero thriller del lenguaje. Eso es lo interesante. O sea, lo más interesante al leer el libro, bueno, al menos para mí, por supuesto, era saber qué va a pasar con esta Elisa, que después se convierte en Juana Zurduy y después se convierte en Melisa, porque tiene que ir cambiando de nombre. Entonces, de la escritora se cambia en la Juana Zurduy, que es la que ha luchado, una mujer que luchó por la emancipación en el siglo XIX, y en Melisa, que es la Elisa que tiene que cambiarse de nombre cuando escapa de su secuestro domiciliario y se salva, digamos, en una población donde la reciben los cartoneros. O sea, también esto para mí es tu fuerza visionaria de ver ya hace 10 años lo que está pasando ahora con toda esta gente que está llegando a Europa, o sea, y dónde está la solidaridad y si nos vamos a salvar o no. O sea, es una novela. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que en la obra de Luisa yo veo muchas veces en sus personajes y en todo lo que dice, todo ese conocimiento del mundo que has viajado. Por ejemplo, cuando entra Rosalba, que es un personaje mujer, yo le digo, ¿por qué tu Rosalba es ciega? Rosalba aparece en la novela cruzando una avenida del Cairo donde no hay semáforos y este señor, claro, Homer, el protagonista, obviamente le ayuda a cruzar la calle. Y le digo, ¿por qué se llama Rosalba? Yo le digo, porque para mí esta Rosalba es, como es la novela sobre la voz de la mujer, es una rosa alba. Yo digo, para mí es el Botticelli, la primavera de Botticelli, esa mujer que está saliendo de la concha, la mujer que está empezando a hablar con propia voz. Y así son los personajes de Luisa, que pronto salen y tú las ves y conoce de todo el mundo porque se ha metido buscando máscaras, los rincones más insólitos, y todo está en la novela. O sea, conoce este mundo nuestro de una manera que asusta a veces, pero que tiene mucha fuerza. Entonces, eso es un thriller del lenguaje. El enigma se encuentra precisamente en la escritura de una mujer, en lo que está diciendo. Y lo dice con mucho humor, porque a veces uno dice, ¿cómo se le ocurren estas cosas, ¿no? Pero bueno, esto es el goce de la lectura, como ya tienes un ensayo, ¿no? El goce de la palabra. Bueno, a ver, vayamos. Quiero que leas eso del narrador que preparaste, que es tan bonito. Lo que me pasó con esta propuesta de esta gira de conferencia fue que empecé a buscar temas, porque dije, bueno, un título general, escribir esa aventura. Esa aventura lo dije desde un lugar muy personal, porque yo, que creo que se mencionó acá, me crié con los grandes escritores argentinos en mi casa. Mi madre era escritora. De hecho, me decía Eva que tiene un libro de un cuento que escribió mi madre en colaboración con Borges. Luisa Mercedes Levinson se llamaba, y yo los veía todos y los admiraba y los escuchaba. Fueron de alguna manera mi universidad, pero no quería ser escritora, me parecía un bodrio, porque era estar quieto, leyendo me encantaba, pero yo mientras tanto hacía aventuras, me leía Salgar y me inventaba que era el tigre de la Malasia. Yo quería recorrer el mundo, quería conocer todo, quería estudiar todo. Cuando terminé lo que nosotros llamamos el bachillerato, yo quería seguir estudiando todas las carreras juntas. Entonces, y un buen día descubrí que escribir es eso. Primero a través del periodismo, que eso es más lógico de entender, porque uno va y entrevista a la gente que le interesa, y al físico atómico, y al bailarín de ballet, ¿no? O la bailarina. Y la física atómica. Sí, pensemos en Marie Curie para empezar. Entonces no la podíamos entrevistar por razones cronológicas. Entonces, un buen día escribo un cuento, escribo eso y descubro esa aventura, la aventura del pensamiento, la aventura de la imaginación. Entonces, ¿qué es eso? Y es una cosa que se me va planteando, y han pasado, como bien dijo María Teresa, más de 50 años que estoy escribiendo, y sin embargo me sorprende siempre
esta cosa que empieza a veces con una frase venida de la nada o por una reflexión, una frase, que al tirar ese hilo de esa frase surge todo un cuento, toda una historia completa que llega a un final o llega a una especie de conclusión lógica que no estaba ahí antes de no haberse sentado a escribir. Entonces, a raíz de esto empecé a investigar algunas cosas, buscar temas que a mí me interesaban, y uno de los temas que me interesaban como metáfora son las puertas. ¿Sí? De golpe hay muchas puertas en mis historias, y cruzar puertas, ahora mismo en el mañana se tiene que enfrentar para escapar a 3 puertas, no sabe cuál puerta va a ser la buena, y todo el tema de las puertas, puse puertas y salió esto, que les voy a leer pedacitos. Me había olvidado que lo había escrito, porque cuando estoy saliendo de esta meningitis, que es una cosa atroz, porque el cerebro queda como desconfigurado. Y el cerebro, yo digo que me lo reconfiguraron, no me pusieron las actualizaciones, pero bueno, reconfigurado está. Pero mientras tanto hay un tiempo largo de recuperación, además de por toda la medicación que a uno le han ido metiendo, porque no sabían cuál era el origen de la meningitis, podía ser herpes, pues entonces me llenaron de remedios de todo índole, anticonvulsivantes y de todo, donde se pierde totalmente el entusiasmo, totalmente el hedonismo, totalmente la posibilidad de leer, de fijar la vista, de pensar, más allá de las cosas prácticas. Las palabras están, pero la creación, esa cosa que uno hace cuando escribe, yo por eso digo que escribo con el cuerpo también, porque uno va generando historias a medida que avanza por el mundo. Yo oigo una palabra y de esa palabra derivo toda una historia, a veces juego a escuchar serias conferencias y el principio de la palabra yo la continúo, pero es otra palabra, porque esa raíz me lleva a otro lado y sigo dando vueltas. Y esa es la aventura del pensamiento, la había perdido. Y un buen día me pongo a escribir y escribo, les leo este pedacito que dice, ¿cómo escribir esto? No, no es esta la pregunta. La pregunta es cómo escribir, y punto. ¿Qué hacer para recuperar el milagro de encontrar las palabras una vez más? Las palabras para decir aquello que está del otro lado de la anécdota, de la fácil, banal descripción de hechos que van más allá de sí mismo. Es decir, intentar entender, porque de eso se trata el escribir, aunque sea una exigencia inalcanzable. Inalcanzable por suerte, y por eso mismo insistimos. Y procuramos sacar algo de la nada gracias a esa entelequia llamada arte, aunque ahora el vocablo acarree connotaciones pretenciosas. Adjetivo que viene del verbo pretender, es decir, anhelar, aspirar, soñar con un más allá del decir que dice mucho más, aún a pesar nuestro. Y ahí es donde yo entiendo por qué escribo, ¿no? Y entonces, pues, este texto sigue y sigue. Entonces, cuando yo estaba buscando cosas para leerles acá, me encontré con unos textos que me había olvidado totalmente que había escrito en el momento que estaba trabajando en esta novela al mañana y que había quedado bloqueada. La protagonista, porque de todas las 18 escritoras seguimos a una, que es esta Melisa que contó María Teresa, que alucina con Juana Zurduy en un momento dado, entonces como que se siente muy cercana a esa necesidad de pelear por la vida, pelear a muerte para escapar, para recobrar la libertad. Yo me sentía atrapada en una situación que no podía cómo salir, e invento todo este texto del narrador, meto un narrador, que mira desde fuera, y que mira desde fuera este fenómeno que es el escribir, este fenómeno de algo que tiene que surgir de la nada. Entonces le voy a leer un tramito, porque esto da quizá la sensación de aquello que está pasando en la mente de la persona que escribe. Después lo trabajé yo mucho con Clarice Lispector, que ella también usa a veces un personaje masculino como la reflexión que mira la novela. Eso posiblemente de ahí lo saqué yo cuando escribí esto sin pensarlo, porque las influencias, por suerte, no son conscientes. Yo no soy de esos escritores que dicen, bueno, yo aprendí tal truco y salí de tal cosa y tal estrategia de tal fulano y tal otra cosa. Yo aprendí posiblemente de todos, pero no lo tengo registrado conscientemente. Entonces escribí esto del narrador. Y les leo estos cachitos porque es la reflexión esa, ¿no? Dice, por largos periodos de tiempo me siento independiente y por lo tanto feliz.
Ocurre así con esta misión que cumplo a veces a desgano, aunque desgano no sea la palabra, más bien a contramano de mí, a veces, o tratando de superar todas las vallas y las callaciones que a mi vez me impongo. Silenciamientos, eso, ganas de no decir lo que pugna por ser dicho cuando me parece percibir que desde la zona me están dictando las palabras y eso me desespera. Cuando no las siento mías a las palabras, pero otras veces sí las siento mías, muy propias, entonces me resulta exultante y al escribir es como si estuviera bailando y el cuerpo me acompaña más allá de las manos que se mueven. Piruetas en el aire hago, piruetas de la mente. Soy dueño de todos los espacios y los tiempos porque soy el narrador y nadie me detiene. Una misión bifronte esta de narrar. Un mandato por momento festivo, aunque mis manos sobre el teclado dibujen tramas de sombra. No tengo sexo ni género en ese espacio del decir. Al menos eso espero y sin embargo, una vez más me asalta el latido infernal en la sien derecha. Me están llamando de arriba, de la zona, para recriminarme. ¿Atiendo o no atiendo? Tengo la posibilidad de reanudar el tironeo hundiéndome en las pringosas aguas de la duda. Mejor no atiendo. No atiendo nada, que se me resienta la sien, pero yo llevo adelante mi proyecto sin modificación alguna. Soy el narrador. ¡Qué cuernos! Nadie tiene que venir a delgado alguno a decirme cómo modelar las tramas. Pero ahí está la trampa, porque no podemos modelar la trama desde la conciencia, desde la razón. Yo puedo encontrar soluciones fáciles a enigmas que me he planteado y a problemas, pero esas no sirven. Van a servir aquellas que te dictan de la zona, maldito sea, aquellas que están ya insertas en esa trama que está escrita de antemano y que tiene la verdad literaria, esa verdad de la que hablaba Calvino, esa verdad de la que hablaba también Gabo, todos, ¿no? Que es incontestable, aunque sea absoluta ficción. Entonces sigue. Entonces ayer estábamos con María Teresa, bueno, ¿qué hacemos? Entonces de golpe yo abrí, como no me acuerdo mucho de este libro, abrí una y dije, oh, este sueño, qué interesante que tiene que ver con el decir, porque ella me decía, ¿cuál es tu arte poética? Bueno, mirá, que es el lenguaje, esto, lo otro. Entonces aparece esto del sueño. Después, a la noche, tarde, dije, no puedo leer todo lo del narrador, que es larguísimo, lo voy a aburrir, no tiene sentido. Empecé a buscar tramos de esta historia donde el narrador habla de lo que es el ars poética del escribir, ¿no? Y entra en esta parte. Esto es el final del narrador. Si me permiten, ¿no tienen tiempo? Solo en la zona suenan voces de alarma. Y la zona es con mayúscula, y la zona que es posiblemente ese lugar del inconsciente, es el lugar donde ya está escrita la novela. Y esta era una conciencia que tenía Cortázar. Después, si tengo tiempo, les cuento de eso. Solo en la zona suenan voces de alarma, pero la zona es algo exclusivamente mío. La zona es un rasgo de mi genio que aflora desde los confines de mi ser, y si bien muchas veces las voces se hacen admonitorias, la más de las veces las voces me procuran ponderado equilibrio. No en vano soy el ministro de la narrativa, y si bien oigo a mis detractores dijeron este Atanor, tal mi nombre, no sirve ni para encerrar ni para liberar, pues la historia que está pasando, a esos no les presto oído. Lo que viene de fuera no me atañe lo otro. No tengo por qué hablar de eso. A los detractores externos los mato con la indiferencia, los relego al olvido por el simple hecho de ni siquiera llamarlos por su nombre. Aunque un ministro, ante un verdadero señor de la narrativa como el que suscribe, basta con quedar fuera de su novela para perder existencia. Como si eso fuera fácil, me dictan desde la zona. No los escucho, aunque la sien derecha me esté volviendo loco. Mírala, me dicen desde la zona, mírala tu protagonista. Ahora el agonista sos vos, me dicen desde arriba. Ahora ella está soñando, perdiste la batalla, me dicen. Presta atención, me dicen, aunque nada vas a oír. Es mudo su sueño, un universo sin lenguaje. ¿Dónde se habrá visto tamaña aberración, tamaña negación de mi existencia? Ya vamos a ver quién toma la manija, la palabra. Eso es este narrador que después desaparece, porque como la novela pudo encontrar su curso, no lo seguí, no lo usé para nada, esto quedó relegado a mi olvido, pero queda el sueño. Y curiosamente ayer, antes de releer esto, que ya ni me acordaba, porque
el olvido es muy importante. Yo una vez hice un trabajo, no sé dónde lo habré metido, sobre el olvido en Borges. Borges era la persona más memoriosa de la Tierra. Funes el memorioso es apenas un pálido reflejo de la memoria de este monstruo, que a veces inventaba y decía, bueno, ¿usted cree que en la versión del 33 de tal poema de Oden, cuando Oden dice pla, pla, y en la versión del 35 dice pla, ple, ¿cuál será la mejor? Que son cosas así infernales. En la traducción tal, página tal de tal libro, mataba a todos sus interlocutores, era tremendo y maravilloso al mismo tiempo. Entonces yo me he olvidado, pero había abierto en esta historia del sueño sin palabras. Y es un capítulo cortito. De los múltiples sueños de sus noches villeras, porque está la protagonista en una villa de emergencia, se refugia ahí con los cartoneros. De sus noches villeras, Melissa rescata uno solo, el sueño primigenio, para nombrarlo de alguna manera, al cual ella acude cuando ya los pensamientos parecen querer comérsela viva, cuando se pregunta y repregunta por qué, o cuando la sombra de Homer le roza los párpados. Ese es un sueño sin palabras. Un sueño recurrente quizá, donde el lenguaje ha muerto, donde el silencio cobra un blanco neblinoso y solo la insinuación del color deja asomar un esbozo de palabras. Todo es blanco en el sueño, blanco como los ladrillos de plástico comprimidos que ella va fabricando con cuidado, pluma blanca como la que vislumbra Rosalba, la ciega, pero ella, Melissa, nada puede saber de Rosalba y su ceguera progresiva, aunque algo percibe de una forma de mujer que se le va acercando como en sueños. El sueño del no lenguaje muy blanca son las personas que vagan por el espacio de pureza, todo blanco. Vastas mamparas de muselina cuelgan de un techo también de muselina blanca. Son cortinas lisas que se desplazan muy lentamente por rieles creando cambiantes laberintos iluminados por la bella luz blanca. Allí todos son, y Melissa también, pálidos, canosos, etéreos, vestidos con idénticas túnicas albas. Hay una forma de felicidad en el conjunto. Y flotando y deslizándose se puede llegar al centro del enorme espacio donde una gran fuente redonda rebasa de flores de tonos fríos traslúcidos. Nada les impide tomar alguna flor, pero a medida que se alejan de la fuente, la flor va perdiendo color hasta desteñirse como el resto. Y mucho más allá, en lo que podría ser la periferia, empiezan los vientos, el espacio de mamparas de muselina se interrumpe y se interrumpe el piso blanco. Hasta allí se aventura aquella que es la Melissa de su propio sueño. Y allí, desde una especie de entresuelo, asoman manos y brazos de piel oscura que pegan manotazos al azar, parecen amenazantes y son más bien convocantes. Todo lo que estas manos alcanzan a tocar adquiere un color tenaz como de salida de sol anaranjado. Un color denso, sólido, caliente, que maravilla y aterra a la vez porque es como un estigma, la marca del haber llegado demasiado lejos. Pues sí, en fin, pero les leo eso. Que tiene que ver también con el lenguaje, de ese saber. Uno quiere saber, Darío Antiseri dice de Wittgenstein, ¿no?, que logra alcanzar, tocar con los dedos la orilla de lo inefable, de aquello que no puede ser dicho, ¿no? Y yo creo que es de alguna manera la búsqueda de toda persona que escribe, ¿no? Tocar, oler, avisorar allá en el fondo aquello que no puede ser dicho, pero que de alguna manera está. Quedó en manos, queda en tus manos, quedó en manos del público, que me toquen de lo que no puede ser dicho. Yo no lo digo. Ibas a hablar, has dicho, a lo mejor regreso a Cortázar, la zona, has dicho... No, dije muchas cosas de Cortázar. ¿A los alumnos? Puedo contar, hablando de sueños. Yo lo conocí a Cortázar bien, pero poco, quiero decir. No apreciábamos mucho, había una afinidad. Yo creo que él decía que era también por el lado de la patafísica, de esa ciencia de las soluciones imaginarias, ¿no? Y que no hay que tomárselo serio en serio, esos principios de la patafísica a los que yo escribo, y Cortázar también de alguna manera, con todo respeto. Y nos veíamos de vez en cuando yo iba a París, yo vivía en Buenos Aires, nos conocimos en México, etc. Pero a fines de noviembre del 83,
Yo vivía en Nueva York, yo viví 10 años en Nueva York en esa época. Me llama Julio, me dice, estoy volviendo de unas conferencias, tengo una tarde libre, mañana a la tarde, y me gustaría que la pasáramos juntos, por favor, si podés, así antes de irme, porque tengo que volver a Francia, no me siento muy bien. Entonces, por supuesto, alargué todo, me fui corriendo a verlo a Cortázar, estuvimos charlando mucho tiempo, y él me decía, yo tengo que tomarme un sabático, porque quiero escribir una novela. Hace mucho que no escribo novela, porque me piden una novela, me piden un cuento, me piden un texto de ficción, y yo aprovecho para mandarles algo sobre Cuba, sobre Nicaragua, las cosas políticas, lo que pasa en la Argentina, no, y yo quiero escribir una novela. A la tercera vez que me dice a lo largo de esa tarde lo de la novela, le digo, Julio, yo sé que no te gusta contar lo que estás escribiendo. De hecho, Rayuela eran notas que fue tomando, después las puso todas en el piso, caminó al azar y las fue eligiendo al azar, y así armó esa doble lectura de Rayuela. Le digo, pero ¿tenés una idea de qué trata esa novela? Y además, tomate el sabático. Le digo, tomátelo ya, porque no, pero tengo que ir primero a Cuba, y tengo que ir a la Argentina, y tengo que ir a Nicaragua, y tengo esto, pero después me lo tomo. Y se sentía mal, ¿no? Volvían a ver unos exámenes médicos en París. Y le digo, ¿tenés de qué trata la novela? Y me dice, no lo sé, no tengo, yo nunca tengo, no me gusta hablar de mis novelas, no como Varguitas, que las escribe contándoselas a los otros. Pero lo que sí sé es que el editor, tengo un sueño recurrente y el editor me entrega el libro ya impreso. Y yo tomo el libro ya impreso y por fin lo veo y yo digo, por fin pude decir todo lo que he estado buscando decir durante toda mi vida, durante toda mi escritura. En este libro está todo ya dicho, por fin ya. Y no me sorprende para nada que el libro esté hecho con figuras geométricas, no con palabras. Un mes y medio después muere, ¿no? Es un poco el libro premonitorio. Entonces, a mí me quedan varias inquietudes. Hay uno es, ¿dónde está aquello que Cortázar quería decir? Porque lo dijo. Él toca esos temas. Hay un cuento que les recomiendo seriamente, que es Aquí, pero ¿dónde? ¿Cómo? Que está muerto Paco, que es un gran amigo de él, y sabe que Paco está aquí, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Cómo? En El examen, que era una primera novela de él que es extraordinaria, aparece el fantasma de Abelito. Es decir, esas cosas del no poder, ese tocar el punto de la muerte, él lo trabajó muy bien. Entonces, ahí hay una cosa cortasariana. Y otra cosa que después he perseguido mucho es, ahora últimamente, el año pasado, los personajes reflexivos que están en Cortázar como entrometidos en la novela. Aparece Morelli en Rayuela, ¿no? Ustedes conocen Rayuela, imagino muchos conocen Rayuela. Y este personaje de Morelli es como afuera, porque los personajes de Rayuela están encantados con este escritor que está internado, que ellos logran que lo internen en un hospital y lo van a ver, y Morelli reflexiona y dice teorías. De hecho, una de las teorías de Morelli es 62 modelo para armar, que el capítulo 62 se convierte en una novela de Cortázar. Y él necesita poner a Morelli, necesita poner en los premios a Perseo, que también reflexiona sobre la literatura. En El examen estaba Andrés Fava, que después lo sacan y publica parte del diario de Andrés Fava. Y yo lo que siento es que lo que le pasaba a él es este asombro. ¿Cómo está creando? ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Qué está sucediendo? Entonces tenía que poner la reflexión de eso, la mirada externa de eso que le está sucediendo en el acto creativo en otro personaje. Un poco lo de mi narrador en chiquito, ¿no? Yo lo hago en una cosa sencilla y me olvido. Pero él lo tiene ahí, porque debe haber sentido constantemente qué es ese tocar algo que se escribe solo, que no se escribe solo porque es un gran esfuerzo, pero al mismo tiempo de ese gran esfuerzo surge el asombro. Y eso es la aventura de escribir. Y eso también está en Clarice Lispector, en Un soplo de vida. Un soplo de vida es toda esa reflexión. Dice, yo para escribir me tengo que entrar en un vacío, pero de ese vacío extraigo sangre, dice Lispector. Esa sensación de algo que está sucediendo, uno trata de explicárselo. Yo estaba leyendo sobre el tiempo desdoblado. No sé si conocen la teoría del tiempo desdoblado. Es una teoría que puede sí o no puede. Las teorías surgen, se refutan, vuelven a surgir. De eso se trata la literatura, pero la ciencia no, y sin embargo le pasa lo mismo.
la ciencia le pasa exactamente lo mismo y la gente de la microfísica dice que tienen que estar en una bruma poética para poder llegar a estas conclusiones tan complejas. Y aparecen los lanzamientos cuánticos y de eso se trata la escritura, de lanzamientos cuánticos, porque por ahí asociamos esto con lo otro. La serendipia que nos trae como una antena, aquello que necesitamos para la escritura y que nos va llegando desde afuera, sin querer. Yo estoy en una novela y abro un diario, me dan una noticia que me sirve, todo esto se incorpora. En el tiempo desdoblado, la teoría es que es de un francés que se llama Garnier. La teoría es que el tiempo está. Y nosotros transcurrimos, ya los rusos lo decían antes, nosotros transcurrimos, entonces vamos viendo esta fracción de tiempo que nos va tocando. Cada tanto entra lo que se llama, bueno, después me voy a acordar cómo se llama, pero entra un instante de percepción en que vemos la película entera. Entonces, es una fracción de segundo, como el cuadrito número 25 del film. Vemos toda la película, eso, y en el cuadrito número 25, que es el que no vemos, nos meten el mensaje subliminal: tome Coca-Cola, la botella de Coca-Cola. Después salimos y vamos corriendo a tomar la Coca-Cola, no sabemos por qué. Bueno, ese cuadrito número 25 es donde entramos y percibimos y tenemos las intuiciones, escapamos de los accidentes sin querer porque decidimos no tomar ese avión, de lo que me hablabas el otro día, porque no sé, y el avión cae, ese tipo de cosas que no sabemos por qué y suceden. Y yo creo que en ese lugar vemos la novela completa, pero no la tenemos. Y sin embargo, a medida que se va describiendo, se va armando con conciencia, con atención necesaria, eso se va estructurando. Es una habilidad que tienen los escritores, otros tienen otra habilidad, ven otra cosa, los pintores verán otra cosa, los músicos, los físicos, los barrenderos, qué sé yo, a cada uno le tocará su lugar de percepción de ese cuadrito número 25. Es una posible explicación. Eso que dices también está en Cortázar, en Las babas del diablo, ¿no? Las la babas foto. del diablo. La foto y en la película de Antonioni, lo describiste muy bien. Que la película no tiene nada que ver, ¿no?, con el cuento. Lean el cuento. Sí, claro, por supuesto. Lean las dos cosas para ver lo diferente que puede ser una película, porque uno es Antonioni y otro es Cortázar. Sí. Y en Viena hubo una exposición precisamente sobre Antonioni y me mostraban Las babas del diablo y ni mencionaron a Cortázar, como que me fui a la dirección, les dije, ¿qué les pasa que no mencionan a Cortázar? Pero quería hacer un paréntesis. Hay un nuevo libro de Luisa, porque después del mañana ha escrito varios libros, yo no sé, como una maratón, y uno de ellos se llama Entrecruzamientos, que es precisamente sobre Carlos Fuentes y Cortázar. Y esto que has contado ahora está en ese libro de ese encuentro en París. Y es increíble todos los entrecruzamientos que puede ver Luisa, tanto en la obra como en la vida, como en la manera de ser y en la manera de escribir de Cortázar y de Carlos Fuentes. Yo ese libro, cuando llegó a mis manos, yo casi no dormí, porque en día y medio me lo había leído todo, era increíble. Era una verdadera pesadilla. No, era fascinante, porque uno conoce a los dos autores, sí. Por supuesto, si estudian hispanoamericana, tienen que conocer muy bien esos dos autores, y era, sí, es me un libro mucho. Lo lindo de esos trabajos, como yo no tengo un rigor académico, trabajo de una manera no rigurosa en absoluto, dejo que el azar me guíe mucho. Y me fui sorprendiendo en tantas cosas que se iban cruzando sin tenerlo yo previsto de antemano, ¿no? De estos dos, además me gustaba estar el norte y el sur de de nuestra América Latina, dos figuras tan distintas, porque Fuentes era este hombre extrovertido, esta figura pública maravillosa, y Cortázar era un hombre muy íntimo, muy cálido, pero muy reservado. Y sin embargo, todos los mundos que cómo se tocan, ¿no? Aparte de la mutua admiración y demás, a pesar de los años de diferencia. Pero me divertí mucho jugando la comparatística. Sí, entendí lo que es ese trabajo, ese juego. Desde la experiencia, digamos. La aventura, de nuevo, porque cómo entramos en las cosas, ¿no? Cómo entramos en el tema, no con la obligación, no con nada, sino con el entusiasmo, con las ganas, con la pasión. Con el fervor, claro, con la pasión.
Entonces, hay un erotismo en todo eso, ¿no? Hay un erotismo en el lenguaje, hay un erotismo en la actitud creativa y receptiva, ¿no? Bueno, ¿te parece que demos la palabra a los estudiantes? Entonces dirígelos tú porque tú eres la moderadora de... Sí, bueno, ahora os toca el turno. Preguntas, reflexiones, lo que se os ocurra. No tengan miedo, ¿eh? No, aquí. Lea más fuerte al micrófono mejor para que escuchen los de atrás. Sí, digo que no sé si vino muy a cuento, pero que creo que conoció a Alicia Steinberg en Argentina. ¿Sí? No están dando tu micrófono, sí. Más Sí. fuerte, ahora. Digo, no sé si conoció a Alicia Steinberg en Argentina. Alicia Steinberg, sí, claro. No sé si querría comentar algo sobre ella, sobre todo cómo... ¿Estuvo acá? ¿La conocieron ustedes aquí? ¿Alicia Que yo Steinberg? sepa, No, la has leído. Sí, claro, la he leído Sí. y me interesa, y también por el tema de... Tenía mucho humor también Alicia, ¿no? Eso era la cosa también muy argentina, de mezclar la cosa fuerte con el sentido del humor. Y esa novela erótica que tiene, ¿cómo se llama la...? Hay una novelita erótica de La sonrisa vertical de Alicia Steinberg. El árbol del placer. ¿Cómo se llama? Es el árbol del placer. No, que es muy simpática, la lección de la señorita Julia, una cosa así. Pero qué persona tan maravillosa que era Alicia Steinberg. Yo me recuerdo poco, pero tengo muy mala memoria. Y yo creo, ahí de nuevo volvemos a lo del olvido. A veces uno absorbe y queda ahí latente y aflora desde otro lugar. Pero ella como ser humano era muy especial, porque era una mujer de muy bajo perfil y muy inteligente, muy sensible, muy inteligente, muy inteligente. Sí. Gracias por recordarla. No, somos un país, los argentinos, yo creo que eso es mundial, ¿no? Muy despiadado con aquellos que ya no están, ¿no? O quedan algunos así como figuras muy recordadas y que a las que se vuelve, y otras figuras importantes que quedan relegadas no te digo al olvido, pero sí a un segundo plano. Te voy a decir una cosa, yo soy presidenta ahora de lo que es PEN Argentina, que es esta asociación mundial de escritores, de poetas, novelistas, narradores y gente de letras, defendiendo mucho también la libertad de la palabra y la responsabilidad de la palabra, porque ahora es un momento de una gran necesidad de responsabilidad de la palabra. Y una cosa que queremos hacer con PEN, que estamos buscando una financiación, porque es una fundación sin fines de lucro en absoluto, es un diccionario de los escritores argentinos hasta los años 50, que publicaron hasta los 50, olvidados todos, porque es un mundo de gente que está ahí, que nos dejamos de lado, ¿no? Así que yo creo que Alicia Steinberg en ese sentido es una figura muy valiosa. Esmeralda se llama, no, Amatista se llama la novela, Amatista, que es una lección de erotismo y de onanismo a un joven, sí, muy interesante. Porque también todas esas cosas eróticas también son como metáforas de lo que es el acto de escribir, lo que es la aproximación a la literatura. Claro, en ti hay eso, es el erotismo, de que mucho habla la crítica en tu obra, es el erotismo del arte de escribir, como el escribir con el cuerpo que tú dices, porque para Luisa escribir con el cuerpo no es lo que dice la Cixous, las que ton cosas, las son ton, o sea, deja que tu cuerpo se haga escuchar la parte, digamos, de las hormonas, o lo que ella llama la economía libidinal. Para Luisa es otra cosa. Para Luisa escribir con el cuerpo es tener toda esa energía, y me acuerdo en alguno de tus ensayos cuentas y dices que cuando estaban en la Argentina en plena dictadura, la Embajada de México tuvo un rol muy importante en, digamos, en que gente se refugie en la embajada y les conseguía un salvoconducto para que salgan exiliados, y tú estabas ahí, digamos, de intermediaria, y un día salías de la Embajada Argentina y sentiste que te seguían. Entonces esa energía que ella tenía en el cuerpo y que quería escribirlo, eso es lo que es para ti escribir con el cuerpo. O sea, es otra cosa que lo que mucha gente se puede imaginar, la misma Cixous, que es la economía libidinal de la mujer. O sea, esa es la parte de la escritura
femenina, que desgraciadamente la palabra femenina tiene connotaciones muy negativas, sobre todo en Europa, al menos lo vivo yo, ¿no? Esa palabra que viene desde otro lugar, que es lo importante. Y lo que decía, que si se sabe más de estas escritoras mujeres, es que las mujeres no han estado en el canon, ese es el problema. O sea, no hay todavía el canon, hoy recién se está despertando en el siglo XXI a que las mujeres... ¿Cuántos premios hay? ¿Cuántas mujeres han ganado los grandes premios? Bueno, el premio Nobel sí. Y a veces a las mujeres dicen, bueno, el premio Cervantes, uy, tantos años todavía no hay una mujer. Bueno, a ver dónde hay mujeres. ¿Comprenden? O en las conferencias, me acuerdo, alguna vez preguntaron, había toda una mesa de señores famosos, escritores, y alguien en el año 2000, era en Salamanca, alguien del público pregunta y dice, y ustedes de la mesa, díganme, ¿qué libros de mujeres han leído? Uno había leído a Teresa de la Parra porque era venezolano y claro, la leyó en el colegio, ¿no? O sea, las mujeres no son muy leídas y por eso, al menos, bueno, yo estoy hablando ahora como profesora, ¿no? Yo a mis estudiantes siempre decía, en mis cursos 1/3 de mujeres, porque yo también enseño iberoamericana, ¿no? O no, iberoamericana no, la hispanoamericana, porque el Brasil no lo metemos, a la Lispector, escritos a la Lispector, pero no la enseño. En fin. Hay un libro de Rosario Castellanos que se llama Rito de Iniciación, que quedó totalmente perdido. Le dijeron a Rosario Castellanos que no lo publique, que no valía nada, que tenía que seguir escribiendo estas novelas costumbristas muy buenas, Canún Balami, esas novelas muy buenas son, no hay duda. Y le dijeron que no, que ese libro no, y lo dejó, y se creía que no había más ejemplares de ese libro, que ya había quemado todo, porque un par de críticos le habían dicho que no valía nada. El hijo, 20 años después, apareció un manuscrito de ese libro. Es extraordinario, es toda una poética de ella, es toda la lucha de esta joven. Se llama Rito de Iniciación. Es una novela póstuma, súper póstuma, de Rosario Castellanos, totalmente distinta. Es una novela urbana, no es la cosa costumbrista mexicana, y es esta niña que quiere escribir y todo, y se encuentra con unas de estas capitostes de escritoras que también la ningunean, porque también el canon es otro, ¿no? Fantástico. Entonces, Clarice Lispector no publica Un soplo de vida, lo saca también el hijo, ¿no? Lo encuentran porque era todos estos textos sobre la escritura. Un soplo de vida es una novela, es un libro, no es una novela, porque es una especie de conjunto que puede ser leído como novela, donde el tema de la escritura es crucial, y todo el desgarramiento, todo lo que es eso desde adentro de la escritura. Y esas cosas no quedan fuera del canon, eso es cierto. El canon y el corpus. En uno de estos encuentros de microrelatistas hicimos varios microrelatos muy graciosos, cuando el canon entró el corpus y no me acuerdo qué. Nos divertimos mucho con las ideas. No, pero, o sea, hablando de Rosario Castellanos, lo que dice es, cuando se cumplieron los 30 años de su muerte, me invitaron a México porque hubo un simposio organizado por el Centro de los Estudios de la Mujer, y su tesis de filosofía, en que ella hace todo un recorrido, no estaba publicada, y cuando yo escribí mi tesis, que la hice sobre mujeres, escritura de mujeres, me acuerdo que habían 2 ejemplares, uno en la UNAM y uno en la Universidad de Chicago, pero no me mandaban más que un capítulo, o sea, el Interlibrary Loan, ¿no? Porque yo estudié en Estados Unidos y en Canadá, entonces me mandaban solo un capítulo. Yo no pude leer esto hasta que se publicó 30 años después de su muerte. O sea, esas obras no se publicaban. Y bueno, por eso hay tantos estudiantes de letras que somos mujeres hoy en día, y que nos interesamos por redescubrir todas estas cosas que han sido enterradas. Porque claro, hay mucha literatura y cómo se selecciona, pero en el canon es importante que existan las mujeres, ¿no? Buenos días, mi nombre es Claudia, soy enfermera, así que soy la antítesis de María Teresa. No conocía nada y disculpe mi ignorancia, pero ha sido un placer escucharla. Con esto quería hacerle una pregunta. ¿Tiene, habiendo pasado la enfermedad que dijo que tuvo, y luego escribir, y lo difícil que fue retomar la escritura después de la enfermedad por la desconexión que sentía de esa inflamación en el cerebro y su tratamiento farmacológico, mi pregunta es,
¿qué función, o si es que la tiene, terapéutica, tiene la escritura para usted o no la tiene? ¿Qué función de la política? Terapéutica. Terapéutica. Yo espero que la tenga para los demás. No sé si propia. Aparte de ese momento cuando me di cuenta que escribir era para mí una manera de entender. Sí, tiene una función, no sé si terapéutica. Yo no entiendo esta cosa que llamamos realidad si no la escribo. De alguna manera yo lo tengo que pasar por el tamiz de lo escrito para tener un poco una noción de... No sé si eso será terapéutico, por lo menos sí, es de comprensión. Pero yo creo que la palabra cura. Yo creo que hay palabras curativas en general. Entonces a veces, a mí me ha pasado estas cosas que uno escribe algo y después viene alguien y dice, ¿cómo me sirvió para entender otras cosas? ¿Me hizo bien? ¿Qué sé yo? O cómo uno recibe un libro. A veces no tiene nada que ver con la temática de uno y sin embargo le hace bien, le abre panoramas. Yo creo que la ficción, sobre todo, se ha estudiado eso. Cómo la ficción hace que uno se genere empatía, reconozca el diferente, cómo puede uno estar en contacto con lo distinto, cómo hay un respeto por el otro a través de la ficción, que eso es terapéutico en muchos sentidos. De hecho, hay ahora una cosa que se llama la biblioterapia. Entonces uno va al biblioterapeuta, en Estados Unidos seguramente, yo lo leí en una cosa norteamericana, no sé hasta dónde llega, y entonces la biblioterapeuta, vos vas con tu problema y te recomienda novelas que van a esclarecer, o te van a no esclarecer directamente, porque en última instancia la palabra del consejo no sirve, aunque el padre que da consejos más que padre es un amigo, dice el Martín Fierro, pero no sé hasta qué punto es eso, pero sí sirve aquello donde la imaginación entra en otro carril. Entra en otro carril y ves las cosas desde otro ángulo. De hecho, Jerome Brunner, que era un gran psicólogo del conocimiento, era un tipo muy, muy brillante, decía, cuando estás mal, deprimido, cambia tu historia personal, porque somos las historias que nos contamos de nosotros mismos. Estamos esta maquinita interior nos está contando, mirá, sos una estúpida, porque no como siempre olvidaste tal cosa, estamos todo el tiempo juzgándonos, mirándonos, contándonos. Bueno, cuando uno está mal, cambia la perspectiva, cambia la historia. Entonces, es terapéutica la palabra, la narrativa, propia y ajena. La narrativa de sí es terapéutica también. Y eso es Jerome Brunner, no son inventos míos. Como no es invento mío esta frase que vos citas como mía, y ahora debo decir que no es mía, la repito, esto de decir, bueno, hay que acordarse del pasado para que el pasado no se repita, ¿no? Eso viene de Auschwitz, viene de todos esos mundos, lógicamente. ¿Cómo la historia, la narrativa, nos modifica la óptica, ¿no? El punto de vista. Entonces, es posible también, pero yo no soy confesional. Hay escritores que sí, les hace bien. De hecho, hace bien la confesión a veces. Tengo un cuento que se llama, ¿te acuerdas que hablábamos de eso? El surcidor invisible, de una alumna que la asaltaron, una experiencia muy fuerte. Yo decía, escribilo. Bueno, no puedo escribirlo, le digo, escribilo y no se lo muestres a nadie. Pero escribilo. Cuando lo escribió entendió cosas que no me lo mostró a mí, a nadie más no lo quiso, pero lo que se vio desde otro lugar, ¿no? Desde el momento que era la fascinación con el asaltante. Ese momento así y hay esos momentos que uno tiene que reconocer. Con el momento que uno reconoce se sale del lugar en que está atrapado, el miedo. Son maneras de mirar al miedo de frente. Bueno, yo quería contarte un par de anécdotas con referencia a uno de tus cuentos. Una amiga se dejó en casa hace más de 20 años un librito muy pequeño llamado Letras de Emergencias, donde había microcuentos, cuentos muy chiquititos de varios autores, y ahí leí el primero de suyo. Y años después a mí me piden para una presentación de una exposición sobre machismo, el Día contra la Violencia de Género,
que armé una sesión de cuentos. Y entre la selección que iba a hacer para esa ocasión, decidí terminar con ese cuento, delante de concejales, de directores de centro comunitario. El cuento es de reojo. Ah, dicen de reojo, sí. El de reojo. Estuve pensando mucho si lo ponía, si no lo ponía, porque, claro, la situación... Y además hay palabras fuertes. Sí, yo pensaba si me casaba con esa situación, pero en un arrebato de atrevimiento, sí que lo conté. Gustó. Y gustó en el momento, sobre todo ese cuento me ha sacado de más de un apuro, pero en ese momento era como, a ver Raquel, ¿qué estás haciendo y dónde lo estás haciendo? Funcionó muy bien y gustó, ya digo. Pero luego la segunda anécdota es que a esa sesión venía mi hija, que por entonces tenía 10 u 11 años, y solo quería que fuese a su clase a contar ese cuento, con esa edad. Con el yo, Inés, no, cuando crezcas, todavía no. Es una manera de salirse del papel de víctima, sí, y entrar en el papel de actora de la situación, ¿no? Sí, yo creo que por eso en esa ocasión funcionó tan bien. Sí. Sí. Y puede que por eso a lo mejor también... No es muy adecuado, lo tenemos acá, visión de reojo. Lo leíste el otro día, creo que en Valladolid, ¿no? Sí, pero lo tenía Paqui me lo hizo leer. Sí, Paqui lo hizo leer. Visión de reojo, no lo tenemos. Lo leímos lo leyó en Pero es la historia de una mujer que dice que está en el colectivo, que es el bus argentino, así atestado de gente, y el tipo mete mano, y ella se siente incómoda y se mueve, pero él es antigua, entonces... Ella dice, bueno, por ahí quizás su mano derecha no sabe lo que su izquierda hace, qué sé yo. Y al final ella dice, bueno, no quiero que le crea que me guste. Al final lo separan y ella dice, qué lástima que nos separaron porque de golpe ella dice, bueno, yo tomé la revancha y yo también. Porque le metió la mano en el culo, ¿no? Dice, le metió la mano en el culo. Perdón, estamos en un público adulto. Y ella dice, tomé la revancha y yo a mi vez le puse la mano en el culo a él y qué sé yo. Y lamento que me sacaron de él porque... parecía, en su billetera no había nada más que 70 pesos. Y parecía generoso y muy desprendido, dice. Ella le roba la plata a él. Entonces, esa es la manera también de salirse del papel de víctima, ¿no? Claro. En una medida, en ese sentido, sí, para la mujer. De objeto a sujeto, ¿no? Sí, el sujeto de la enunciación, no es el objeto, no era el objeto del manuscrito, fue sujeto de la acción, ¿no? Sí. Bueno, diles que lean esto, porque ahora ya no hay tiempo, pero que lo lean cada uno en su casa, ¿no? Sí. Me dice María Teresa que os sugiera que leáis es un cuento, ¿no? Lo que habéis... ese cuento está en 3x5. El otro día en Madrid lo leímos, pero yo creo que ahora ya hemos hablado bastante y seguramente hay otra clase para ustedes. Sí. Pero léanlo, les recomiendo, así tienen una entrada en la literatura de Luisa. Y esto está publicado en 3x5, así que es todo un libro de 3x5, son 5 secciones, cada una con 3 cuentos, ¿no? Una cosa así. Pero aquí pueden apreciar su... Pues que leáis el cuento que os han pasado y bueno, ha sido 1 hora y media que hemos abusado mucho al final de Luisa Valenzuela. Bueno, ha sido una verdadera delicia escucharte, un gozo escucharte, y también a María Teresa, que ha sido estupenda interlocutora de Luisa Valenzuela. Y bueno, quisiera terminar diciendo que yo he sentido que la conferencia para los que hemos escuchado ha sido la aventura de escucharte, Luisa. Así es que, bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia y retomamos con los alumnos las clases el jueves a las 8 de la mañana. ¿Vale? Bueno.